Compartiendo la pantalla. Hoy día el tema que nos toca son los ciclos de la materia. Los ciclos de la materia es un tema sencillo, sí, pero importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la materia que existe en nuestro planeta Tierra está ahí por para una determinada función. Y aparte de eso, esta materia eh, circula a través de distintos ciclos, cada elemento en un ciclo vital. Existen unos elementos que son más vitales que otros para la vida del ser humano, así que vamos a ir hablando uno por uno. La energía fluye en los distintos niveles tróficos, ¿no es cierto? Ya hemos visto que toda la energía que tenemos en nuestro planeta Tierra viene desde el astro rey, que es el Sol, ¿sí? Si la energía fluye entre los seres vivos y está en los niveles tróficos, quiere decir que nunca está estática, nunca está quieta. Van de un ecosistema a otro porque reutiliza una vez que alguno de los seres vivos la ha utilizado. ¿A qué se refiere esto? Que cada ser vivo, al comer algún, ya sea ser vivo o alguna vegetación, está absorbiendo la materia que está dentro de lo que está ingiriendo. ¿Ya? Entonces es por eso que toda la energía fluye en los niveles tróficos. Todo esto es a través de reacciones químicas, ¿no es cierto? Porque ustedes sabrán que no solamente al ingerir un alimento y ya estamos absorbiendo todos sus nutrientes. Cada alimento que nosotros ingerimos tiene que pasar un proceso en la digestión donde tiene reacciones químicas, lo cuales permiten que nosotros podamos absorber los distintos nutrientes que están en nuestro alimento. Lo mismo pasa en, no sé, en los productores, que son los primeros elementos de la cadena trófica, que ellos a través de un proceso químico absorben la energía de las plantas. Este proceso químico tan importante es la fotosíntesis, ¿no es cierto? Entonces, la energía degradada pierde utilidad transformándose en calor. ¿A qué se refiere esto? Que todo organismo, de la cantidad de alimentos que absorbe, que come, no todo es absorbido para formar más materia, sino que hay energía que se pierde como calor, ¿no es cierto? Eso hemos visto que se llama la energía bruta y la energía neta. ¿Se acuerdan? La energía bruta es toda la energía, el alimento o energía que se absorbe en un determinado tiempo. Y la energía neta es solamente el 10% de esa energía, porque el 90% ya se perdió en la respiración. O si quieren verlo de otra manera, la energía neta es la energía bruta menos la respiración. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Por favor, no se vayan a olvidar, porque esos son puntos muy importantes que siempre se toman en cuenta. ¿Ya? El ciclo de energía se dice que es abierto. ¿Por qué? Porque la energía se disipa en forma de calor en los niveles de un nivel trófico a otro. Es decir, pasa de los
productores, pasa a los consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y degradadores, ¿no es cierto? Entonces es abierta, no es cerrada en un solo eslabón de la cadena, pasa de uno a otro. Aquí está lo que hablábamos del 10%, que es la producción neta, y los elementos químicos materiales siempre son útiles. Siempre todo elemento que uno ingiere, todos son útiles y son transferidos de uno a otro, siendo reutilizados una y otra vez en los niveles tróficos. Todo lo que hay en nuestro ecosistema, en nuestro planeta Tierra, todo es utilizado por distintos organismos que hay, porque lo que para unos es basura, para otros es su manjar, su medio de alimento, ¿sí? Por ello se dice que un ecosistema son sistemas cerrados para la materia. Hace un momento hemos dicho que la energía es un ciclo abierto, acá, ¿ya? La energía es un ciclo abierto. ¿Por qué? Porque la energía va pasando de uno a otro eslabón, ¿no es cierto? De un eslabón a otro, va pasando y va pasando. No se queda en un solo eslabón. Pero la materia, es decir, todos los elementos que forman esa energía, se quedan encerrados. ¿En dónde? Se quedan encerrados en un solo sistema o en un solo ecosistema, ¿ya? ¿A qué se refiere? Los animales generalmente no cambian de hábitat, ¿no es cierto? Están en un mismo lugar, en un mismo ecosistema. Es por eso que en esa misma zona son alimentos, no sé, los conejos de los lobos, la verdura para los conejos, los sapos para las serpientes, o sea, están todos en un mismo ecosistema. Es muy poco común que un elemento, es decir, una materia, no sé, un conejo, un sapo, un lobo, un ave, salga de su ecosistema para irse a otro. Es por eso que se dice que la materia es cerrado en un ecosistema, porque no sale de ahí. Todo se mantiene en un mismo ecosistema, ¿ya? Ahora, existen definiciones que tenemos que recordar. ¿Hasta aquí estamos bien, niñas? No sé si me dejé entender bien lo de abierto y cerrado. Sí, está bien, se entendió. Ya, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué definiciones tenemos que recordar? Si hemos hablado de ciclos de la materia, tenemos que ver esta definición, que significa bio, significa vida, y geo significa tierra o química. ¿Pero qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que también a los ciclos de la materia se les llama biogeoquímicos, ¿ya? Ciclos biogeoquímicos. Por eso son ciclos de la vida, de la tierra y química. Bueno, eso es lo que tenemos que conocer. Y los ciclos son secuencias de cambios que una vez completada produce un estado final o idéntico al original. Quiere decir que una vez es una vez que inicia como una forma de materia, al final de la cadena o del ciclo va a volver a ser lo mismo con lo cual empezó. ¿Ya? Y material es sustancia de la cual está compuesta un objeto. Nosotros, ¿de qué material estamos compuestos? De material vivo. ¿Ya? Y una sustancia es materia cuya composición química es conocida. Nosotros vamos a ir a, por decirles, vamos a comer un pedazo de carne. ¿Qué materia conocida estamos comiendo ahí? Estamos consumiendo proteínas, ¿no es cierto? Es una materia conocida, conocemos su composición química. Y un elemento es una de las 116 sustancias conocidas que no pueden separarse en sustancias más simples mediante métodos químicos. Es decir,
que ya un elemento ya no puede dividirse en algo más para que sea absorbido por nuestro organismo, ¿ya? Y existen 116 sustancias conocidas que son adecuadas para nuestro organismo. ¿Vamos a hablar de esas 116 sustancias? No, no vamos a hablar de esas. Solamente vamos a hablar de algunas. Como ven, acá ya hablamos de los ciclos biogeoquímicos, que son vida de la tierra química, ¿ya? Entonces, los elementos químicos o moléculas que son necesarias para la vida de un organismo se llaman nutrientes o nutrimentos. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque todo ser vivo sin excepción, necesita nutrientes o nutrimentos, los cuales son obtenidos de la nutrición, de la alimentación, perdón. Ya no sé, los conejos, los nutrientes que ellos obtienen de los vegetales. Los leones obtienen sus nutrientes de comerse a otros animales, ¿ya? Entonces, cada dieta que tienen los distintos animales o seres vivos, de ahí obtienen sus nutrientes o nutrimentos. Los organismos vivos necesitan entre 31 a 40 elementos químicos para sobrevivir. Harto, ¿no? ¿Será que todo eso está en las distintas dietas que nosotros tenemos? Lastimosamente no, porque la mayoría de las personas no comemos de manera adecuada, no comemos de manera saludable, ¿ya? Estos elementos varían de una especie a otra. No comemos lo mismo, ¿no es cierto? Hasta en una misma especie puede haber distintas formas de alimentación, como por ejemplo, nosotros, la especie humana, dentro de nuestra misma especie existen personas con distintas dietas, ¿no es cierto? Tenemos las personas que somos carnívoras y tenemos también las personas que son veganas, es decir, cero de comida derivada de animales o proveniente de animales. ¿Ya? Los elementos asignados por los organismos en mayores cantidades se denominan macronutrientes. ¿Cuáles son estos? El carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, azufre, magnesio, calcio y potasio. Estos son los macronutrientes, los que necesitamos consumir en mayor cantidad. Pero también existen los micronutrientes. ¿Son igual indispensables? Sí, también son indispensables, pero los necesitamos en menores cantidades. Y son los 132 o más elementos requeridos en cantidades pequeñas. No los he querido nombrar porque los que nosotros vamos a ver ahorita, los ciclos que vamos a ver ahorita, son los macronutrientes. No vamos a ver todos, pero vamos a ver los más importantes. ¿Ya? Los distintos elementos químicos pasan de estar constituyendo materia inorgánica a constituir parte de un ser vivo. Todos los alimentos todo el ciclo de los alimentos inicia, quiero que recuerden bien, inicia de materia inorgánica, ¿no es cierto? De materia proveniente del sol, que es captada por los productores y son consumidos estos por los consumidores primarios, ¿ya? Posteriormente vuelven al medio inorgánico y así sucesivamente. Recuerden, es un ciclo que termina tal cual empezó en su mismo elemento. Solo algunos elementos, como por ejemplo el fósforo, pasan a depositarse en lugares inaccesibles para volver a ser captados por los seres vivos. O sea, el ciclo del fósforo es uno de los pocos elementos que pasa a depositarse en lugares inaccesibles para volver a ser captados por los seres vivos. Cuando estemos viendo el ciclo del fósforo lo vamos a hablar más detalladamente. Es decir, que prácticamente no siguen un ciclo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el ciclo donde inicia tiene que volver a la misma,
a la misma parte de inicio, pero en cambio el fósforo se va a otros lugares. Se dice también ya que en cierta frecuencia los nutrientes escapan de la biosfera. ¿Se dice que tienden a escapar? Sí, escapan de su ecosistema. ¿Por qué escapan? ¿Por qué puede escapar un conejo de su ecosistema? ¿Por qué puede escapar un lobo de su ecosistema? Porque lastimosamente sus ecosistemas se están viendo afectados, se están viendo diezmados, disminuidos o simplemente se están viendo atacados por otras especies. Entonces, por esta razón es que escapa un conejo, por decirles, escapa una tortuga y al escapar está saliendo materia de ese ecosistema. Entonces están escapando también algunos nutrientes porque ya no va a haber la misma cantidad de energía que había en ese ecosistema, ¿no es cierto? Se va a ver menos, pudiendo ser explotados lejos de su lugar de origen. Si ese conejito, esa tortuga que escapó es captada por otros animales de otros ecosistemas, entonces están siendo explotados por terceros y ya no por su propio ecosistema, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante. Además, algunos restos orgánicos escapan al reciclado en condiciones anaeróbicas, siendo transformados en combustible fósil, carbón, petróleo y almacenados en la litosfera. ¿A qué se refiere esto? Cuando ocurre algún terremoto, cuando ocurre algún movimiento telúrico, algunos animales son enterrados, se puede decir, enterrados en parte de nuestra geósfera, ¿no es cierto? Eso ocasiona que estos animales después se vayan a convertir en combustible fósil, carbón, petróleo y demás, ¿no es cierto? Es lo que ha pasado con los dinosaurios, ¿no es cierto? Entonces, toda esa materia ya no puede ser consumida inmediatamente por otros organismos y pasa a ser simplemente restos fósiles que con el paso del tiempo pueden convertirse en combustible. ¿Ya? Los principales ciclos de la materia, ¿cuáles son? Son el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, hidrógeno, fósforo, oxígeno, azufre. Esos son los que vamos a ver el día de hoy. Carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, oxígeno y azufre. No quiere decir que no hayan otros ciclos de la materia, sino quiere decir que vamos a ver estos. ¿Ya? Un ciclo de materia no es más que la cadena de pasos que tenemos todos los seres vivos para renovar materia indispensable. Toda esta materia, cada uno de estos elementos, sigue un proceso, una serie de pasos que los lleva desde el inicio, recorren un determinado camino y los vuelve a llevar a su mismo punto de partida en la misma forma en que iniciamos. Ya que sin estos ciclos no existiría la vida en la Tierra. ¿Ya? Los átomos de fósforo, carbono, nitrógeno y los restos de los elementos químicos forman los seres vivos. Nosotros estamos formados por todos estos átomos. Tenemos en nuestro organismo átomos de fósforo, carbono, nitrógeno y demás en diferentes cantidades y diferentes concentraciones. Un dato muy importante. La misma cantidad de átomos que existen ahorita en la Tierra es la misma cantidad de átomos que existían desde su origen. ¿Ya? Es decir, un elemento químico puede ser parte de un organismo en un momento y puede ser parte de otro en otro momento de la vida. La producción de materia viva y su funcionamiento requiere de ciertos elementos. ¿Cuáles son? Perdón. Su relativa escasez en el planeta se compensa gracias a los ciclos biogeoquímicos. Si llegan a disminuir algún elemento de estos ciclos biogeoquímicos, pone en riesgo la existencia de la vida. ¿Ya?
Los ciclos posibilitan la migración, circulación y reciclado de los bioelementos. ¿De cuáles elementos? De estos de acá. ¿Ya? Desde el medio ambiente a los seres vivos y otra vez desde estos al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que los seres vivos captan los, los bioelementos, lo transforman a su organismo, los llevan a su organismo como si fueran propios de ellos y en un determinado momento pasan a formar parte de otro ser vivo o simplemente a través de la degradación de su cuerpo pasan a formar parte simplemente del medio ambiente. ¿Ya? Ningún elemento se queda estático y vive por siempre en un ser vivo. Circulan siempre. Estos elementos circulan a través del aire, el suelo, el agua y los seres vivos. Gracias a los ciclos, es posible que los elementos se encuentren disponibles para ser usados una y otra vez. Porque si no se imaginan, si no vieran los ciclos, la energía o los elementos de los cuales está formado un cuerpo, morirían cuando este cuerpo muera, ¿no es cierto? Entonces, gracias a los ciclos biogeoquímicos, es que todos estos elementos que forman un determinado cuerpo o ser vivo, es que pasan y son reutilizados una y otra vez así, mientras haya condiciones de vida en nuestro hermoso planeta Tierra. Sin estos, la vida se extinguiría. ¿Sí? Por ejemplo, una molécula de agua ingresada a un vegetal puede ser la misma que pasó por un organismo de un dinosaurio hace millones de años. ¿Me entienden? Una molécula de agua puede estar en un vegetal, pero una vez se lo comieron a alguien a este vegetal, pasó a ser parte de un organismo vivo, este organismo vivo pasó a ser parte de otro, luego se murió y pasó al medio ambiente. Lo mismo un dinosaurio. Un dinosaurio primeramente estaba formado por una X cantidad de elementos, puede haber pasado a otro dinosaurio que se lo comió y este otro dinosaurio puede haber muerto y quedar en el medio ambiente donde fue otra vez sus elementos, volvieron al medio ambiente donde pueden ser absorbidos por alguna planta o comidos también por otro animal. ¿Ya? Ningún bioelemento se queda estático. ¿Ya? Acá tenemos los elementos de la biosfera. ¿Necesito que se memoricen esto? No, solamente es para su conocimiento. ¿Ya? Los tres principales elementos de la biosfera, como verán acá, son el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, indispensables para la vida humana. Son los tres primeros. Y si se fijan el porcentaje, representan, miren de este dato importante, el 99.47% de los elementos de los seres vivos. Es altísimo, ¿no? Estos simplemente son los carbohidratos, las celulosas, el almidón, etc. Esos son los tres principales elementos de la biosfera. Hay otros, sí, están acá. Todos estos de acá. Nitrógeno, calcio, potasio, silicio, magnesio, azufre, que se los tiene en menor cantidad, casi imperceptibles. Pero ojo, estas cantidades o estos porcentajes, por más bajos que sean, también son importantes para la vida, porque ayudan a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo humano o de otro cuerpo de algún ser vivo, ¿ya? O sea, todos son importantes, pero estos son los principales en porcentaje, ¿ya? Fotosíntesis. Hemos hablado harto, o sea, la hemos nombrado en varias ocasiones a la fotosíntesis. Pero en realidad, ¿alguien sabe qué es la fotosíntesis? ¿Alguien será que me puede decir?
No, nadie se acuerda un poquito. Equivóquense. Eh, Vamos, anímese, Jocelyn. es el proceso por el cual las plantas absorben la energía del sol y la transforman en su alimento. Estamos bien. Eso, chicos, ustedes tienen que animarse a dar sus puntos de vista, a dar su concepto que tienen que ustedes han asimilado en sus anteriores materias, en sus anteriores formaciones. ¿Por qué? Porque si se quedan callados simplemente es como si aceptaran que todo lo que yo estoy diciendo es una verdad irrefutable. Pero ustedes tienen también su punto de vista y tienen que decir, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, creo que es de esta u otra forma. Tenemos que interactuar. Si bien estas son clases semipresenciales, virtuales, es importante la interacción entre ustedes y mi persona. Bueno, traten de no quedarse calladitos simplemente, ¿ya? Entren en desacuerdo, entren en acuerdo, díganme algo. Bueno, bien, como dice Jocelyn, la fotosíntesis es, las plantas son organismos, ¿se acuerdan este nombre? Autótrofos, fotosintéticos. Quiere decir que ellos mismos producen su propia materia, su propia materia que la obtienen de la energía proveniente del sol. Ese término, autótrofos. Bueno, ¿cómo lo hacen? A través de la fotosíntesis, por eso son organismos fotosintéticos. Un conejo no es autótrofo, ¿no es cierto? Un conejo es heterótrofo, porque ya come la energía, la materia que ya está hecha. Y tampoco es un organismo fotosintético, porque necesita de otro para que le den la materia. Entonces, las plantas durante el día absorben agua, minerales por sus raíces, ¿no es cierto? Y dióxido de carbono por las hojas. ¿De dónde viene el dióxido de carbono? De la expiración que nosotros, de todos los seres vivos, emitimos luego del metabolismo celular. Entonces, toda esta absorción de dióxido de carbono se da en el cloroplasto por medio de la fotosíntesis, transformando en sustancias, ¿en qué? En una fuente de energía, la luz del sol. Entonces, fabrican compuestos orgánicos que distribuyen por el resto de la planta como savia elaborada. ¿Y qué es ya la savia? Lo que ya van a venir a consumir los animales herbívoros, ¿no es cierto? Como subproducto, ni siquiera es un producto principal, como subproducto ya se genera el oxígeno. O sea, que sin la fotosíntesis, sin las plantas, no habría absorción de dióxido de carbono y eliminación de oxígeno. ¿Sí? Y nosotros todavía somos tan inteligentes, los seres humanos, que a sabiendas de la importancia de las plantas, aún así la estamos eliminando, ¿no? Por distintas razones. ¿Ya? Entonces, esto es la fotosíntesis. Bueno, ¿necesitan decirlo ustedes con sus propias palabras, así como está aquí escrito? No necesariamente. Hay algunas personas que sí son bastante memorísticas y pueden recordarlo así, pero no necesitan. Mientras ustedes me digan, si yo hiciera esa pregunta de fotosíntesis, mientras ustedes me lo digan en unas palabras que se puedan entender todo este concepto, pues perfecto. ¿Ya? Recuerden que no es necesario crear personas memorísticas, sino personas con una capacidad de razonamiento adecuada. Bien, ahora vamos a empezar a hablar lo que es el ciclo del carbón. Como ya vamos a empezar como son con los ciclos, vamos a cortar, chicos, aquí la clase para